Buenas tardes. Buenas tardes, amigas queridas. Hoy es 25 de noviembre y como cada 25 de noviembre nos detenemos por un rato, por lo menos, a recordar que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es una lucha, esta de la eliminación de la violencia contra la mujer, es una lucha de muchos años. Tal vez de siglos, diría yo, porque como sabemos, las mujeres hemos sido sujetas a todo tipo de violencia, que es la peor de las discriminaciones, como sabemos, desde hace 21 siglos. Y desde entonces estamos llevando adelante una lucha que requiere de todas nosotras para poder avanzar hacia un mundo como el que queremos, más digno, más justo, más igualitario, un mundo donde, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas y todos nazcamos libres e iguales en dignidad y en derechos. Pero como la realidad nos enseña que no es así, la realidad nos enseña que seguimos siendo discriminadas, violentadas, ignoradas, olvidadas, invisibilizadas, como dicen ahora también. Entonces, es importante que nos juntemos en días como hoy, que juntemos nuestras manos, que juntemos nuestras mentes, que juntemos nuestros espíritus, nuestros corazones, para hablar de estos problemas que tanto nos afectan y que tanto daño nos hacen como mujeres. Sabemos además que desde hace ya prácticamente 2 años hemos entrado también en una etapa muy difícil, que es la que produce esta famosa pandemia del COVID-19, en donde hemos visto aumentarse exponencialmente la violencia contra las mujeres, en donde hemos visto cómo hemos sufrido en todo lo que son retrocesos de nuestros derechos económicos, políticos, sociales, culturales, en términos generales en nuestros derechos humanos. Entonces, para juntar todas estas reflexiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos organiza en el día de hoy este foro que cuenta con la inapreciable presencia de todos ustedes. Y le hemos llamado Estereotipos de Género y Administración de Justicia, que es un tema, de la Administración de Justicia, que también nos convoca a ser viajeras de unos caminos difíciles, pero donde no echamos para atrás. Vamos a abordar estos problemas de los estereotipos de género en la Administración de Justicia, que es un tema que todos sabemos, y vamos a hacerlo desde la perspectiva regional, pero también desde la perspectiva universal. Entonces, estereotipos de género y administración de justicia. Para comenzar, nuestra amiga Leticia Bonifaz Alfonso nos va a hablar de los estándares internacionales sobre estereotipos de género y los retos en el acceso a la justicia de las mujeres. Leticia nació en Comitlán, en Chiapas, es licenciada en Derecho por la UNAM, donde ha impartido cátedra durante más de 3 décadas. Es experta en derechos humanos, igualdad de género, procuración de justicia, técnica legislativa, grupos indígenas y derecho alternativo. Desde noviembre del 2020 es experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Como servidora pública se desempeñó como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consejera jurídica y de servicios legales en el gobierno del Distrito Federal, en donde fue una pieza clave en el proceso de despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007. Como vemos, Leticia tiene mucho para hablarnos, mucho para enseñarnos
mucho para contarnos. Adelante, Leticia. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlas a todas. Gracias por la invitación de esta Corte Interamericana y a su presidenta, que pues vi personalmente en Colombia cuando todavía podíamos viajar la última vez. Y bueno, estamos aquí ahora en este día tan significativo para el mundo y para nuestra región. Efectivamente, ahora me desempeño como experta independiente en CEDAW. Tenemos el gran honor de estar Gladys Acosta y yo como únicas integrantes de CEDAW de nuestra región. Cuando se vaya Gladys, urge que ese espacio se llene por otra mujer latinoamericana, porque es muy importante que a nivel mundial se sepa qué es lo que pasa por acá y qué es lo que estamos haciendo y falta por hacer. Cuando hablamos de los estereotipos y cuando pensamos en que se han fijado estándares internacionales, y ahorita que escuchaba este regreso histórico para saber desde cuándo empezamos a hablar de violencia, yo creo que ha quedado muy claro que antes hablamos de igualdad y después entró el tema de la violencia como una gran manera de expresar formas de discriminación. Estuvimos hablando después de aquella conferencia del 75 y con el nacimiento de CEDAW de todas las formas de discriminación contra las mujeres, pero el tema de la violencia que aparece ya con Belém do Pará viene después porque no estaba tan claro qué es lo que pasaba tanto en el espacio público como particularmente en el espacio privado. En el espacio privado, como saben, se normalizaban muchas conductas. No es que no existiera la violencia antes de que la pusiéramos sobre la mesa. La violencia estaba allí, pero la tenían normalizada nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, como algo que era así y que no se podía cambiar. Era como aceptar un destino, era como saber que así están las cosas. Afortunadamente, a partir de que con los estándares internacionales, tanto de CEDAW como de Belém do Pará, empezamos a cambiar las legislaciones internas de cada uno de nuestros países, empezó este proceso de identificación a nivel legislativo de dónde estaban diferencias que a nivel de ley se colocaban con importantes estigmas, diría yo, estos estereotipos que fueron siendo borrados paulatinamente, a veces desde la Constitución, desde los códigos civiles, códigos familiares, códigos penales, códigos de procedimientos, y empezamos a hacer una depuración legislativa en todas aquellas normas en donde se hacía una diferenciación y estaba marcado el estereotipo. En algunos casos era expreso, en otros estaba implícito. Yo hago, por ejemplo, muchas veces lo he dicho y lo repito ahora, cuando las mujeres en México adquieren por fin y se otorga, así se dice, el derecho al voto, en el 53, ya muy tarde respecto de varios países de América Latina, no es que las mujeres no pudieran votar, sino que la interpretación que se hacía literal de solo los ciudadanos mexicanos, y allí, aunque dijera ciudadanos, se excluía a las mujeres porque se entendía que podían votar solo los hombres, pero era un tema más de interpretación. Si se hubiera querido interpretar que en ciudadanos estábamos incluidos hombres y mujeres, entonces la cosa hubiera sido distinta y ahí viene un tema de lenguaje de lo que tanto se habla hoy. Entonces, cuando hablamos de estereotipos, estamos pensando en que algunos quedaron determinados desde las leyes y que hemos ido desmontando poco a poco. Y la mayoría de las legislaciones en nuestra región ya están bajo estos estándares generales a nivel legislativo. Pero viene el siguiente paso. ¿Qué viene en los tribunales? ¿Qué sucede todos los días? ¿Qué tanto los estereotipos, a pesar de que fueron borrados, se vuelven a colocar con la tarea de interpretación que hacen jueces o magistrados? Y allí está el punto que ahora nos importa para ver cómo están las sentencias todavía muchas veces impregnadas
de prejuicios que muchos de los operadores jurídicos todavía tienen. Y aquí digo operadores jurídicos, entendiendo que caben hombres y mujeres, porque presencia de mujer no te garantiza ni conciencia de género, ni que porque sea mujer va a identificar diferente la existencia de estos prejuicios. Puede haber juezas o jueces que ya tienen la claridad total, no solo de que deben juzgar con perspectiva de género, que deben identificar estos prejuicios que, aunque no están conscientes de ellos, se pueden ver reflejados en algunas sentencias. En el caso mexicano, que es el que más conozco, es posible que con toda la capacitación que se haya hecho en todos los ámbitos de la administración de justicia, y dado que somos un estado federal, no se vea tan claro esos estereotipos ya en resoluciones de la Suprema Corte, pero se sigue viendo en los jueces del orden común, en las primeras instancias, sobre todo en los ámbitos familiares, donde se sigue recurriendo muchas veces al estereotipo de qué es una buena madre, y se sigue recurriendo, por ejemplo, en el ámbito penal, a culpar a la víctima en función también de estereotipos, y que se siga considerando, aunque nosotros repitamos muchas veces que no es lo definitivo, saber cómo iba vestida la mujer, por qué salió sola, por qué aceptó tomarse un café o una copa, y todas estas cuestiones que en la mente del juez, desde antes, desde los fiscales, empiezan a hacer la diferencia y te garantizan definitivamente que el acceso a la justicia no sea igual. ¿Por qué? Porque de entrada los prejuicios hacia la mujer ya están generando que en el proceso de juzgar vaya cargándose hacia un lado y quitando responsabilidad muchas veces hacia el agresor y poniendo la culpabilidad en la víctima. Tenemos que hacer necesariamente una revisión completa, ya no solo a nivel legislativo, sino cómo se están dando los procesos a nivel judicial, separándolos por materias. ¿Qué está pasando hoy en el ámbito laboral, en el ámbito administrativo, en el ámbito familiar, civil, mercantil, en todos los ámbitos del derecho? Y luego empezar a cruzar todas las interseccionalidades, porque no es lo mismo hablar de mujeres en general, de el prejuicio respecto de una mujer indígena, respecto de una mujer migrante, desde una mujer adulta mayor, desde si se trata de una niña. Ustedes saben toda la discusión que hay ahora con las mujeres trans, en fin. Entonces, cuando nosotros vemos y en el día a día qué es lo que está pasando, podríamos pensar que hemos avanzado mucho. Si vemos los parámetros internacionales, si vemos los cambios legislativos, pero en la medida en que vayamos aterrizando más hacia los casos concretos, todavía vamos a ver cómo se cuelan en muchas ocasiones estos prejuicios y estos estereotipos en los propios operadores jurídicos, porque son cuestiones que tienen metidas en el interior y muy a fondo. Ya para terminar, les diría, la pandemia sí mostró que dimos un retroceso, como ya lo decía ahorita Elizabeth. Dimos un retroceso que no era para nada ni pensado ni algo deseado. Sin embargo, tenemos que ver ahora de qué manera vamos a empezar a compensar todo lo que perdimos. Desde mi punto de vista, la pandemia tiene que ser vista también como una oportunidad, para que en cada casa cambien los roles, para que se analice qué pasa en el ámbito doméstico y que desde allí, a partir del análisis de tareas de cuidado y todo eso, comencemos con la gran transformación. Pero para todo necesitamos mucha sensibilización, mucho hablar del tema como lo estamos haciendo ahora, y por eso felicito a quienes organizaron esto y estoy feliz de estar compartiendo este foro con ustedes. Dejo hasta aquí mi participación y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Leticia. La presencia de mujeres en los tribunales de justicia, tanto en el orden local como en el orden internacional, no garantiza 100%
la perspectiva de género y la sensibilidad. Pero ayuda mucho, Leticia. Claro, por supuesto. Ayuda mucho. Por supuesto. Y yo te podría decir que por eso hemos peleado desde hace años también, y ahora lo logramos bastante en la Corte Interamericana, que haya mujeres. Claro, por supuesto. Mi experiencia en tribunales internacionales es que la presencia de las mujeres hizo una gran diferencia en todo lo que fue la consideración de lo que eran los crímenes internacionales de violencia contra la mujer en conflictos armados. Sobre eso podemos hablar al final. Te agradezco muchísimo. Ahora vamos a oír a Luz Patricia Mejía, quien nos va a hablar de los desarrollos, particularidades y retos regionales para una administración de justicia libre de estereotipos de género. Luz Patricia es la secretaria técnica del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que por ser un nombre tan largo, lo abrevian de una forma que a mí siempre me suena como a medicina. Es MESECBI, pero es eso. Es esa secretaría técnica tan importante de un instrumento internacional crucial para nosotros, que es la Convención de Belém do Pará. Luz Patricia se ha desempeñado como relatora sobre los derechos de las mujeres, comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y fue anteriormente directora de Consultoría Jurídica del Ministerio Público de Venezuela y trabajó en la Defensoría del Pueblo de ese país. Una enorme luchadora y una gran amiga. Luz Patricia, tenés la palabra. Está silenciada, Luz Patricia. Agradecida a la presidenta por esa presentación y también donde yo vivo aquí hoy es un día de agradecimiento, entonces hoy agradezco estar aquí reunidas con ustedes como mujeres de las que he aprendido tanto y poder compartir un poco el trabajo que hacemos en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, recogiendo un poco cuáles son algunos de los hallazgos de lo que ha venido haciendo el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará en cuanto a estereotipos de género. Y bueno, lo primero que habría que decir es que la convención con la que hemos venido trabajando los últimos 27 años y donde en los organismos internacionales y de manera especial el Sistema Interamericano y la Corte Interamericana han venido desarrollando un importante cúmulo de experiencia respecto a los estándares de cómo interpretar la Convención de Belém do Pará. En el caso del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, uno de los principales procesos que se hizo recientemente fue el cierre de la tercera ronda de evaluación, donde se evaluaron los estados de la región que forman parte de la convención con respecto a los esfuerzos que estaban haciendo para erradicar precisamente los estereotipos de género. Y entonces en ese ejercicio, algunos de los hallazgos más importantes es que realmente esta región ha ido avanzando en cuanto a acceso a la justicia se refiere, y eso tiene que ver con dos elementos fundamentales. El primero, el desarrollo de legislaciones cada vez más amplias, con mayores elementos de protección para las mujeres, no tanto ya o solamente en el ámbito de la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica, sino también que la región ha ido avanzando, reconociendo y reflejando a nivel normativo los otros tipos de violencia en las que las mujeres son víctimas. Y eso incluye la violencia en el ámbito público, la violencia en el ámbito laboral, la violencia contra las niñas en el colegio, la violencia en el ámbito de salud. Sin embargo, estos otros tipos de violencia que están establecidos en el artículo 1 y artículo 2 de la Convención de Belém do Pará aún continúan siendo quizás las violencias menos exploradas en los ámbitos de justicia. Entonces encontramos que la mayoría de los indicadores que nos aportaban información con respecto a los procesos de acceso a la justicia que se llevaban a nivel regional, nos hablan de que aún los principales procesos que se llevan son referidos a la violencia que ocurre en el ámbito familiar, referidos a la pareja o expareja. Es decir,
todo lo que está ocurriendo en el ámbito público, en el ámbito de la salud, del trabajo, de la educación, en el ámbito del transporte público, sí, en el ámbito de la violencia obstétrica, si bien de manera normativa ha sido reconocido a nivel regional en muchos de nuestros países, en muchos de los mecanismos de codificación, la violencia en el ámbito político contra las mujeres, en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, siguen habiendo grandes desafíos, principalmente por la falta del conocimiento de la normativa, la falta de la implementación de esta normativa. Entonces allí tenemos por un lado las mujeres que no se sienten el derecho de reclamar justicia cuando ocurre la justicia en relaciones de subordinación y relaciones de poder que están claramente marcadas, como las relaciones laborales, como las relaciones en el ámbito de la educación, y porque en realidad los mecanismos para recibir este tipo de denuncias y los mecanismos para que jueces y juezas conozcan sobre este tipo de denuncias realmente siguen siendo muy tímidos en la región. Entonces tenemos un importante cúmulo de información respecto de violencia física en el ámbito de la pareja, importante información que están recogiendo los estados respecto de violencia sexual en el ámbito público, pero como decía, en todos los demás ámbitos de la violencia que vivimos las mujeres a lo largo de la región, hay muy poco que los estados estén aportando más allá del esfuerzo legislativo de reconocer estas violencias como violencias contra las mujeres por razones de género. El segundo elemento es que las mujeres no tienen mecanismos para acceder a la justicia más que el sistema como tal. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de esto? Queremos decir que las mujeres, para poder acceder a la justicia en el ámbito del derecho penal, tanto como en el ámbito del derecho civil, laboral o cualquier mercantil, en el ámbito de la violencia económica o en el ámbito, digamos, de otros tipos de violencia, como en el ámbito administrativo, cuando son relaciones de subordinación, por ejemplo, en el ámbito educativo de terceros no estatales, no existe la posibilidad de que las mujeres accedan a estos sistemas de justicia sin representación legal, lo cual desde luego genera una barrera muy relevante en cuanto a realmente poder utilizar el sistema de administración de justicia. Entonces, digamos que tenemos desde la perspectiva de la justicia ciertas y claras limitaciones. Luz Patricia, perdóname, tenemos un problema con el audio tuyo y entonces estamos realmente perdiendo bastante de lo que decís que es tan importante. Y he estado recibiendo llamadas de atención sobre eso. Me dicen los técnicos que te van a poner en sala de espera por unos segundos para que luego volvás a ingresar para ver si mejoramos el audio. Perdón, Presidenta, no sé si me escuchan mejor, me desconecté sin siquiera... Ahora te oímos mucho mejor, sí. Si puedes hacer un resumen de lo que dijiste y seguir, porque perdimos mucho de lo que dijiste. Ah, disculpen, ok, perfecto. Decía que uno de los principales hallazgos de la tercera ronda de evaluación es que No. me voy a conectar a través del teléfono. Bueno, conectate a través de otra cosa. Probando, mejor. Sí, mucho mejor. Voy a intentar por acá a ver cómo nos va. Sí, ahora te oímos muy bien.
Perfecto. Bueno, gracias, Presidenta. Comentaba muy rápidamente que la tercera ronda de evaluación dedicada precisamente a erradicar estereotipos de género nos daba un panorama regional que nos permitía identificar como tres principales grandes desafíos. El primero, el desafío, o primero podría decir avances, y tiene que ver con el avance normativo en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en el ámbito público. Hemos transitado de una región que principalmente reconocía la violencia solo en el ámbito de la pareja o la expareja, o la violencia en el ámbito doméstico, a una región que progresivamente ha venido reconociendo la violencia de género contra las mujeres en otros ámbitos, en el ámbito público principalmente, en todo lo que se refiere a nuevos tipos de violencia que se han identificado con mucha claridad por razones de género contra las mujeres, como la violencia política, la violencia en el ámbito educativo, o la violencia en el ámbito de la salud, o la violencia también en el ámbito del espacio público, la violencia que se da en el transporte público, por ejemplo. Hemos tenido cada vez más iniciativas a nivel legislativo que tratan de reconocer que esa violencia contra las mujeres por razones de género no solo ocurre en el ámbito familiar o en el ámbito doméstico. Sin embargo, lo que también nos decía la tercera ronda de evaluación es que el proceso en el que el sistema de administración de justicia se reestructura o estructura para dar respuesta a los reclamos de la violencia en el ámbito público todavía no existen y siguen estando limitados a la violencia en el ámbito sexual. Entonces, tenemos, digamos, dos elementos positivos que son, perdón, dos elementos positivos que son los elementos referidos a la violencia o el reconocimiento de la violencia en el ámbito público, pero como contrapartida, la ausencia de mecanismos necesarios para dar respuesta a los reclamos de mujeres en el ámbito de la justicia, en lo que tiene que ver a este tipo de violencia o a la representación que las mujeres requerirían en sistemas de justicia no necesariamente relativos a los sistemas penales, donde las mujeres no requieren representación porque la representación en este sistema penal que de alguna manera todos los países de la región latinoamericana utilizan, pero sí no lo tenemos, no tenemos una representación en todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, como en el ámbito administrativo de la salud o con el ámbito administrativo de la educación, o como por ejemplo en el ámbito mercantil o comercial frente a la violencia económica contra las mujeres. Entonces digamos que hemos ido progresando en términos de estructuras normativas, estructuras legislativas, pero aún hay un camino por recorrer en lo que tiene que ver con el reconocimiento efectivo de esos derechos para ser utilizados en el sistema de administración de justicia. El segundo elemento tiene que ver con los procesos de desmontar los estereotipos de género en la educación y en los sistemas de relaciones sociales y culturales en los que la región desarrolla sus actividades. Y esto tiene que ver con cómo desmontar el sistema de educación que sigue construido en relaciones de subordinación, donde las niñas y los niños tienen estereotipos que se les asignan desde la más temprana edad, tanto en la escuela como en los deportes, como en los procesos culturales que se van desarrollando a lo largo de la educación. Entonces tenemos iniciativas importantes, niñas cada vez desarrollando actividades que son históricamente y tradicionalmente asignadas a los varones, pero aún lo que tiene que ver con el ámbito público, por ejemplo, el uso de las canchas escolares, de la representación política de las niñas en la escuela, que progresivamente se transforma en la representación de las mujeres en la política, sigue siendo muy tímido en la región. Entonces tenemos música, cultura, educación, medios de comunicación, todavía reiterando de manera profunda estereotipos de género y muy pocas respuestas de parte del Estado a esa obligación establecida en el artículo 6, que es la erradicación de los estereotipos de género y de las relaciones desiguales de poder. Y un último elemento que tiene que ver con esa justicia penal, que si se quiere es la justicia que más ha ido avanzando, que más reconoce los derechos de las mujeres, tanto
frente a la violencia física y la violencia sexual, que son los dos tipos de violencia, digamos, en los que los estados han ido desarrollando mejores herramientas y mejores mecanismos, que tiene que ver con la ausencia de las mujeres como víctimas y sobrevivientes de una participación igualitaria en ese proceso. Y entonces es como cómo repensar de nuevo en ese proceso las posibilidades de las mujeres como víctimas o sobrevivientes para defenderse en el proceso, para participar más activamente, para poder generar pruebas, para poder cuestionar las pruebas que se presentan, porque de alguna manera la víctima y sobre todo la víctima de violencia contra las mujeres sigue siendo una víctima pasiva frente a un sistema de administración penal construido para garantizar los derechos del imputado o los derechos del acusado. Y en el caso de la violencia de género, una justicia, un sistema penal profundamente marcado por una desigualdad frente a la realidad de las mujeres. Y esto, por último, se le junta la ausencia de una mirada de reparación para las víctimas. Y entonces tenemos un sistema de administración penal que no está. Nosotros en los estados, de los 28 estados que participaron en la tercera ronda de evaluación multilateral, solo 2 estados encontraron mecanismos para reparar, en este caso, no a las mujeres víctimas de violencia, sí a los hijos y a las hijas sobrevivientes de muertes violentas de mujeres por parte de la pareja o la expareja. Y entonces tenemos 2 países, en este caso Ecuador y Argentina, que han desarrollado normas para reparar a los hijos víctimas de esa relación. Sin embargo, ninguno de los estados de la región aportó información respecto a mecanismos útiles para garantizar reparación a las mujeres víctimas de violencia. Entonces vemos aún que si bien hemos avanzado, vivimos en una región que ha avanzado profundamente, es la región con mayor reconocimiento de derechos para las mujeres, tanto en el ámbito de la igualdad como en el ámbito de la erradicación de la violencia. Seguimos transitando un camino desafiante en cuanto a construir esos sistemas penales con una, de justicia, con una visión y una perspectiva de igualdad de género mayor. Yo me quedaría por aquí, señora presidenta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y que el día de hoy están conmemorando un día tan relevante para esta región como es el día de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por todos tus aportes. Con mis disculpas porque tuvimos que interrumpirte, pero creo que quedó muy claro todo lo que se ha hecho y también todo lo que falta por hacer. Y la importancia del instrumento para mí esencial en toda la tarea de los derechos humanos, que es la educación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal regional más alto a donde pueden acudir las víctimas de las violaciones graves de sus derechos fundamentales en busca de justicia. Después de que les ha sido negada en sus tribunales nacionales, pueden, algunas de ellas, acudir finalmente al sistema interamericano y llegar a la Corte. Esas mujeres, hay por supuesto de todo tipo de violaciones de los derechos humanos que la Corte conoce, pero en el caso de las mujeres que han logrado llegar, han permitido que la Corte Interamericana desarrolle unos estándares muy importantes, muy importantes, desde el siglo XXI, precisamente en el camino que hoy nos ocupa de la erradicación de la violencia y el marcar lo que son estereotipos de género en la administración de justicia. En la Corte Interamericana es secretaria ejecutiva Romina Signieski, es la secretaria adjunta de la Corte Interamericana. Cuenta con 15 años de experiencia laboral en dicho tribunal y previamente trabajó en el ámbito del derecho penal, tanto en la Fiscalía de Juicio e Investigación como en el ejercicio privado de la profesión en su país, Argentina. Es graduada de la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en Derecho con honores cum laude en la Universidad de Utrecht, en Holanda.
y una maestría en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, España. Además, se ha desempeñado como docente y expositora en numerosos programas académicos. Con Romina es con quien más he contado yo en la Corte Interamericana para llevar adelante una serie de tareas muy importantes. Uno de estos es el foro que hoy realizamos, pero una campaña de la que ella y yo nos sentimos muy orgullosas, que logramos realizar en todo el continente para que los gobiernos propusieran mujeres para la nueva integración de la Corte Interamericana, y lo logramos con 3 juezas magníficas que serán a partir del 1 de enero integrantes de la Corte, y con quienes yo sé que Romina va a seguir desempeñando todos los trabajos que hasta ahora hemos venido haciendo juntas. Adelante, Romy. El tema es precisamente el abordaje de una política de género en la administración de justicia. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a las queridas panelistas que nos están acompañando en la actividad del día de hoy. También buenas tardes a todas y todos que nos están acompañando aquí en el Zoom y también por las redes sociales. Sé que está teniendo mucha repercusión este evento. En mi caso voy a desarrollar un poco cuál ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto al rol de los estereotipos de género en materia de violencia sexual y por razones de género contra las mujeres, y cómo estos estereotipos afectan el derecho de acceso a la justicia. Esto ha sido ampliamente abordado por la Corte Interamericana en su jurisprudencia, que ha desarrollado unos lineamientos muy claros, y que a partir de la jurisprudencia uno también puede sistematizar algunas de las situaciones más relevantes que hemos detectado de cómo justamente el uso de estos estereotipos genera violencia contra la mujer y revictimiza a aquellas denunciantes y a los familiares que quieren acudir a la justicia. Y entonces podemos ver que el uso de estereotipos en la administración de justicia incide de forma negativa en al menos 4 ámbitos. Por un lado, en la no recepción de las denuncias. En segundo término, en la concentración del foco investigativo en la víctima y no en el victimario, de modo tal que se traslada la carga de la responsabilidad a la víctima por haber sido agredidas, y se produce, como decía antes, la revictimización de las denunciantes o de sus familiares. En tercer lugar, vemos que incide negativamente en la valoración probatoria, porque en vez de basarse en hechos y en las pruebas que se ventilen en el expediente, es suplantada con los estereotipos. Y de esta forma también se resta credibilidad a las declaraciones de las víctimas o de otros testigos. Y en cuarto lugar, vemos que la utilización de los estereotipos afecta negativamente la objetividad y la imparcialidad con la que tienen que actuar fiscales y jueces. Vemos que se afecta, en este sentido, la imparcialidad. La Corte ha subrayado que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante los procesos penales, y una asunción tácita de la responsabilidad de las víctimas por esta violencia, por haber sido agredidas, y esto se manifiesta en que los jueces en su argumentación o los fiscales hacen hincapié en la forma de vestir de las víctimas, en su ocupación laboral, en cuál era su conducta sexual, la relación o el parentesco con el agresor, y todo esto se va a traducir en una inacción de parte de los fiscales, de los jueces y también de la policía en el caso de las denuncias de hechos violentos. La Corte reconoce en su jurisprudencia que los prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales, influyendo justamente la percepción para determinar si ocurrió o no un hecho de violencia, como decíamos antes, en la evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Por tanto, la Corte ha enfatizado que en materia de violencia contra la mujer y de violencia sexual, las pruebas relativas a los antecedentes sexuales de la víctima son en principio inadmisibles, y que es necesario visibilizar, nombrar y rechazar los estereotipos que fundan estas decisiones.
En este sentido, la Corte también ha considerado que la falta de formación y de conocimiento en materia de género por parte de los operadores estatales de las instituciones relacionadas con la investigación y la administración de justicia y la vigencia de estos estereotipos constituyen factores fundamentales que, junto con el alto índice de impunidad de estos casos, en todos los casos que han llegado a la Corte había una situación de impunidad. Esto conlleva que las mujeres decidan no denunciar los hechos de violencia o no proseguir las causas. Y de esta forma también se deniega el derecho de acceso a la justicia. Porque cuando el Estado no desarrolla las acciones concretas para erradicar los estereotipos, los refuerza, los institucionaliza, y esto genera y reproduce la violencia contra la mujer. En suma, el cúmulo de todos estos factores genera y refuerza la desconfianza estructural y extendida de las mujeres sobre la efectividad de la administración de justicia y provoca un efecto negativo en la posibilidad del Poder Judicial de erigirse justamente en ese agente efectivo de cambio, en ese agente efectivo para la prevención, para la sanción y la erradicación de la violencia contra la mujer. Por eso es que la Corte nuevamente, repito, ha insistido tanto en esa necesidad de visibilizar, de nombrar y de rechazar los estereotipos. Ya desde el emblemático caso Campo Algodonero contra México, pasando por los otros casos de feminicidios respecto de Guatemala, como el caso de Claudina Velázquez Páez, el de María Isabel Belifranco o el de Mayra Gutiérrez Hernández, la Corte identificó como una problemática transversal en la región es la falta de recepción de denuncia de desaparición o de secuestros de mujeres con base en estereotipos. Y de esta forma no se activan las acciones exhaustivas inmediatas que deben ser llevadas a cabo, y todo esto, como decía, haciendo alusión a estereotipos negativos. Por ejemplo, que seguramente se habrá ido con el novio, o que tendría una vida reprochable, o que hacía caminando a tal hora durante un lugar, y también bajo la utilización de preguntas en torno a las preferencias sexuales de las víctimas. Por otra parte, la Corte ha visto en varios casos cómo el Estado incumplió con la obligación de investigar la muerte violenta de mujeres al no abordarlas como una posible manifestación de violencia de género y con un enfoque de género. Y esto nuevamente debido a la prevalencia de estereotipos nocivos. La Corte advirtió que estas actitudes que asumieron las autoridades estatales en la investigación, que condujeron a la impunidad, verifica o muestra una tendencia de los investigadores a desacreditar a las víctimas y a culpabilizarlas por su estilo de vida, por su ropa, o a indagar, como decía antes, en sus relaciones personales y sexualidad, así y de esta forma justificar los actos violentos. La Corte reconoce, visibiliza y rechaza el estereotipo de género por el cual en casos de violencia contra la mujer, las mujeres son asimiladas al perfil de pandilleras, de insurgentes o de prostitutas, y esto lo hemos visto en prácticamente todos los casos ante la Corte. Y de esta forma, el mensaje que dan las autoridades nacionales de que hechos de violencia contra estas mujeres no son importantes de ser investigados, y transfieren nuevamente la responsabilidad de los hechos sobre las mujeres. Y la Corte ha rechazado estas prácticas y ha dicho que estos son criterios discrecionales y discriminatorios que se basan en el origen, condición o el comportamiento de la víctima solo por el hecho de ser mujer. En el caso Espinosa González contra Perú, por ejemplo, la Corte también reconoció y rechazó el estereotipo según el cual se considera a las mujeres sospechosas de haber cometido un delito como intrínsecamente no confiables o manipuladoras. Y esto, y específicamente en los procesos judiciales. ¿Y esto qué conlleva? ¿Qué influencia tiene? Que justamente en ese caso no se ordenaron investigaciones respecto a los actos de tortura sexual que ella había sufrido estando bajo la custodia del Estado en detención, justamente a través de estos estereotipos y considerando que no eran creíbles las denuncias que ella estaba haciendo. En el caso Linda Loaiza López Soto contra Venezuela, quedó en evidencia cómo, a pesar de las varias denuncias que había interpuesto su hermana anoticiando a las autoridades sobre el secuestro de Linda, la respuesta que recibió del personal policial siempre fue que era una cuestión de pareja y que las autoridades no debían interferir.
En suma, que las denuncias no iban a ser procesadas, y eso evidenció cómo operaron nuevamente estereotipos bajo los cuales se entiende que las cuestiones de pareja deben quedar exentas de la intervención estatal. Y eso con las consecuencias que todos sabemos, que ella estuvo 4 meses secuestrada y sufrió gravísimos actos de violencia de todo tipo. ¿Y eso por qué? Porque no se activó el deber de debida diligencia una vez que la hermana fue a denunciar ante las autoridades policiales. Y esto es paradójico justamente en un país en que se encontraba vigente un marco normativo específico focalizado en los casos de violencia ocurrida en la familia, en las relaciones interpersonales. Otro de los casos emblemáticos de la Corte es el de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, y aquí la Corte se centró en el empleo de estereotipos utilizados por las fuerzas de seguridad en la represión de una protesta social. Aquí hubo un uso indiscriminado de la fuerza, también contra los hombres, pero las mujeres fueron objeto de un específico forma diferenciada de violencia, porque además de la violencia física y el uso excesivo de la fuerza, fueron víctimas de tortura sexual, de violencia sexual, pero además de violencia verbal estereotipada, es decir, que mientras las golpeaban, mientras las torturaban, los agentes de las fuerzas de seguridad también les decían, por ejemplo, que eso les pasaba por estar ahí cubriendo la protesta y que ellas deberían estar en su casa cocinando, cuidando a su familia, a sus hijos, y que entonces esa violencia, además machista, misógina y totalmente sexista, fue no solo física, pero además verbal, y queriendo justamente reprimir y hacer que las mujeres no quieran o no puedan participar en los espacios públicos. O sea, las querían humillar, las querían castigar. En el caso, por ejemplo, de Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador, un caso bastante reciente que tiene que ver con la violencia sexual y por razones de género en el ámbito educativo, la Corte resaltó que justamente en ese caso operaron unos estereotipos de género perjudiciales que caracterizaban a esta niña como una niña adolescente seductora. Y de esta forma la culpabilizaban y facilitaron el ejercicio del poder y el aprovechamiento de la relación de confianza en que el vicerrector estableció o ejerció violencia y violencia sexual contra ella, una niña que justamente iba a ese colegio en donde tenía una confianza, digamos, con el vicerrector, porque él estaba en ese ámbito educativo, y esta forma de utilizar estos estereotipos sobre la niña seductora o la adolescente seductora, lo que hizo es naturalizar actos que resultaron indebidos y contrarios a los derechos de la adolescente. La Corte concluyó en este caso que justamente la decisión de la Corte Superior de Justicia en que estableció que no hubo delito de acoso sexual constituía claramente un análisis sesgado con base en el estereotipo de la adolescente provocadora, y avalaba la violencia sexual y discriminatoria ejercida por el vicerrector, eximiéndolo de su responsabilidad. Ya para ir cerrando con un poco este panorama de la jurisprudencia de la Corte, en el caso de la periodista Ginette Bedoya contra Colombia, también notificado recientemente, las peritas Daniela Kravitz y Patricia Wiesenseller coincidieron en señalar que los actos de violencia contra las mujeres periodistas no son incidentes aislados, sino que esta violencia de género es sintomática de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres arraigado en estereotipos de subordinación o inferioridad femenina. Las mujeres defensoras de derechos humanos, las mujeres periodistas, se encuentran particularmente en riesgo de recibir amenazas por sus actividades de denuncia pública, y debido a la visibilidad que enfrentan, entonces tienen estos intentos de silenciamiento y ataques específicos para desalentar su labor e incidencia nuevamente en el debate público. Por último, me quiero referir a un caso que fue notificado el día de ayer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de Marcia Barbosa de Souza contra Brasil. Este es un caso que se refiere donde por primera vez la Corte aborda el tema de la inmunidad parlamentaria
en el marco del derecho de acceso a la justicia y la obligación reforzada de investigar con debida diligencia la muerte violenta de una mujer. Es decir, en este caso, el acusado del asesinato de Marcia Barbosa era un diputado y no se inició esa investigación aplicando la inmunidad parlamentaria. Entonces la Corte analizó la aplicación de este instituto y dijo que no era posible utilizarlo bajo ninguna circunstancia como un mecanismo de impunidad. Pero además, la Corte en este caso concluyó que la investigación y el proceso penal por los hechos relacionados con el homicidio de Marcia Barbosa tuvieron carácter discriminatorio por razón de género y no fueron conducidos con una perspectiva de género. Durante toda la investigación y el proceso penal, el comportamiento y la sexualidad de Marcia Barbosa pasaron a ser un tema de especial atención, el centro, y hicieron una construcción de una imagen de Marcia como generadora o merecedora de lo ocurrido. De esta forma desviaron el foco de las investigaciones a través de los estereotipos relacionados con su vida personal, y esto obviamente lo que llevó es a una situación de impunidad. Pero además de que la investigación se centró sobre la víctima, sobre su comportamiento, sobre su reputación, y no sobre la acción penalmente reprochable del victimario, el abogado defensor en ese caso describió a Marcia como una prostituta y dijo que el diputado que había sido acusado del homicidio era un buen padre de familia y que se dejó llevar por los encantos de la joven. Y entonces podemos ver que aquí no solo existe un problema en la fiscalía, en la policía, en la fiscalía, en los jueces, sino también la forma en cómo se ejerce la defensa penal en estos hechos respecto de los acusados de violencia, y creo que ese es un punto que después se va a abordar y que tenemos que empezar a trabajar. Pues bien, para finalizar, y al haber hecho este repaso de la jurisprudencia de la Corte, muchos de estos casos que han estado han sido resueltos por esta composición de esta Corte, con la presencia de nuestra presidenta Elizabeth Odio Benito, podemos verificar que el uso de los estereotipos nocivos en la administración de justicia, la investigación de los casos de violencia sexual y por razones de género en nuestro continente no es un hecho aislado. Vemos que los casos son de diversos países y hay patrones repetitivos. Y en este sentido se ha detectado esta tendencia a desacreditar a las víctimas, a culpabilizarlas por su estilo de vida, por su ropa, a indagar sobre sus relaciones personales, sobre su sexualidad, y transferir, como decíamos antes, la responsabilidad sobre ellas, lo cual por supuesto no debe ocurrir. En este sentido, la Corte en todos estos casos ha resaltado que es necesario la implementación de programas, políticas o mecanismos para activamente luchar contra estos prejuicios y garantizar a las mujeres una igualdad real. Cuando el Estado no desarrolla estas acciones concretas para erradicarlos, como decía antes, las refuerza, las institucionaliza y reproduce la violencia contra la mujer. Esperamos que con los estándares fijados por la Corte, que fueron reseñados en esta ponencia, y las medidas de no repetición ordenadas en los diversos casos que tienen que ver con protocolos, con educación, con capacitaciones, y además en eventos como este que estamos hoy, que ha sido impulsado por la presidenta de la Corte Interamericana, esperamos que con todas estas cuestiones podamos seguir contribuyendo desde la Corte Interamericana al reconocimiento de la problemática, a la adopción de medidas eficaces para la erradicación del uso de estereotipos de género nocivos en la administración de justicia. Quiero terminar con una frase de doña Elizabeth, allá por el año 2007, creo que todas nos acordamos de esa frase en la audiencia del caso Atenco. Ella dijo: cuando las mujeres luchamos por nuestros derechos, nunca nos equivocamos. Gracias. Gracias, Romy. Sobre el abordaje de una política de género en la Administración de Justicia, nos va a hablar Andrea Muñoz Sánchez, ministra encargada de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Andrea es actualmente ministra de la Corte Suprema y se desempeña en la Sala Cuarta, donde se conocen, entre otros, los temas de familia y laboral.
se le designó como encargada de los asuntos de género, desde donde ha liderado los avances que ha implementado el Poder Judicial de Chile para incorporar esta perspectiva en la Administración de Justicia. En noviembre del 2021 fue electa presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Andrea Muñoz Sánchez es abogada de la Universidad de Chile, aprobó el ciclo habilitante de programa de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, realizó el diplomado en argumentación jurídica en la Universidad Diego Portales. En el ámbito académico, se desempeñó como profesora titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y además fue secretaria académica, decana subrogante y miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Adelante, Andrea. Muy sinceramente la invitación que se me ha hecho a participar en este panel. Para mí es un privilegio participar y compartir con las personas que están aquí reunidas, todas expertas y con liderazgos en las organizaciones en que trabajan, para discutir una cuestión tan central como la incidencia de los estereotipos en la administración de justicia, que por supuesto constituye una de las principales barreras para el acceso a la justicia de las mujeres. Y en ese contexto lo que pretendo es referirme a la experiencia que hemos tenido en Chile a propósito de la implementación de una política de igualdad de género y no discriminación en el Poder Judicial, que es lo que se me ha pedido, sin ánimo, por supuesto, de dictar cátedra acerca de lo que se debe hacer, sino de transmitirles lo que ha sido este proceso, tanto en cuanto a su elaboración, a la estructura orgánica, que significa la instalación de una política y a los principales focos de atención de la misma, los desafíos en su implementación, que creo que puede ser útil para reflexionar como un modelo, en el sentido del abordaje de una política de género en la Administración de Justicia cualquiera. La Corte Suprema aprobó una política de igualdad de género y no discriminación para el Poder Judicial en febrero del 2018, pero como culminación de un proceso que se había venido desarrollando en los años previos, con el objeto de promover el pleno respeto del principio de igualdad y no discriminación en todo el quehacer del Poder Judicial, así como para lograr relaciones igualitarias entre sus integrantes. Un paso fundamental en la elaboración de la política fue la realización de un estudio de diagnóstico que levantó información acerca de las percepciones de la propia magistratura y de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial acerca de la perspectiva de género. Este diagnóstico develó la existencia de discriminación por distintos factores, de estereotipos persistentes y otras deficiencias que permitieron conocer dónde había que intervenir. Yo personalmente le atribuyo una singular importancia al diagnóstico, no solo como un instrumento metodológico en sí mismo que sirvió como línea de base para formular la política, sino como un hito que remeció el statu quo por los hallazgos que se hicieron patentes y la conversación que se generó en la institución acerca de ellos. Por ejemplo, la existencia del acoso sexual de manera más o menos extendida dentro de la institución. Salió un dato que a todas las personas les llamó la atención: 1 de cada 10 personas declaró haber presenciado o experimentado conductas de acoso sexual. Algo que muchas juezas reconocieron que sabían, pero que señalaron la importancia de que se conociera con cifras, datos y percepciones específicas. Otro aspecto que merece la pena relevar es que hicimos un proceso participativo para elaborar la política. Convocamos a quienes iban a ser los destinatarios, se les dio a conocer los resultados del diagnóstico, por lo que nuestra comunidad interna pudo opinar y contribuir a señalar algunos criterios de abordaje. También quiero señalar que en este proceso fue y ha seguido siendo muy inspirador el trabajo desarrollado por la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Efectivamente, esta es una comisión que se creó el año 2014, cuando se verificó la 17ª edición en Santiago de Chile, y de la que hemos tenido nosotros como Poder Judicial el privilegio de participar ininterrumpidamente desde su creación. La cumbre, en el fondo, ustedes saben, había venido tempranamente visibilizando y progresivamente también el derecho de acceso a la justicia de las mujeres
y personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Basta recordar la Declaración de Cancún del año 2002, que se refiere al acceso a la justicia de las mujeres. La Comisión de Género, Permanente de Género, desde su primera edición en el año 2014, se abocó a la elaboración de un modelo de política de igualdad de género y también a un protocolo modelo de cómo juzgar con perspectiva de género con base en lo que se habían venido desarrollando fundamentalmente en México y en Colombia. La verdad es que el intercambio de experiencias y de proyectos que con el tiempo se ha venido produciendo con la Comisión ha sido inmensamente enriquecedor para todos los países de ese foro. La aprobación de la política, por otra parte, implicó la creación de una institucionalidad acorde con este nuevo desafío, que era obviamente inédito en el Poder Judicial. Se tradujo entonces en la instalación de una secretaría técnica, que es a la larga la que yo encabezo, por decirlo así, sin perjuicio de que tenemos profesionales encargados específicamente, que está encargada de articular las acciones para implementar la política y monitorear su cumplimiento, cuestión que resulta fundamental para sostener este propósito. Quiero decir que la Secretaría es un órgano técnico de carácter estratégico, con una estructura muy pequeña de profesionales altamente calificados, y que, ¿por qué pequeña? Porque la idea, ¿verdad?, no es sustituir lo que deben hacer las unidades judiciales, sino entregar herramientas para que, y orientación para que ellos realicen el trabajo de transversalización. Cuenta con un área de estudios, otra de capacitación, que desarrolla líneas de acción directamente y que se coordina con la Academia Judicial, y otra área de comunicaciones y una de articulación. Un dato fundamental es que cuenta con presupuesto propio. Y esta institucionalidad fue complementada recientemente, hace un par de años atrás, con dos consejos, con dos iniciativas que también es importante señalar: un consejo consultivo a nivel nacional, que integra ministros y ministras, funcionarios, asociaciones regionales, academia judicial, y por otra parte, comités locales, con el objeto de recoger las realidades particulares y proyectar el trabajo de la Secretaría a nivel nacional. Eso en cuanto al proceso de elaboración y a su estructura orgánica, que me parece que es una cuestión que vale la pena recalcar. Entrando ya a su contenido, la política tiene dos ámbitos de acción. Uno es lo interno, que pretende incidir en la cultura organizacional de manera que quienes integran el Poder Judicial puedan disfrutar de espacios de trabajo igualitarios y libres de violencia y discriminación, donde hemos trabajado fuertemente en el tema del acoso sexual, al cual me voy a referir en un rato más, y otro externo, es decir, hacia los y las usuarias del Poder Judicial, que implica efectivamente promover el respeto de la igualdad y no discriminación en el ejercicio mismo de la función jurisdiccional, para garantizar el acceso a la justicia. Ambas líneas son indispensables y se potencian, y esa es una cuestión que yo quisiera dejar como asentada. Ahora bien, sin perjuicio que como toda política la nuestra tiene una misión, una visión, tiene principios, etcétera, yo pienso que lo central o el corazón de la política son sus ejes estratégicos, en torno a los cuales se organiza o giran las acciones que se desarrollan. Son las líneas orientadoras de la acción para lograr los objetivos de la política. Y entonces la política de género que aprobó el Poder Judicial chileno definió 4 ejes. Uno, no discriminación de género; otro, el enfoque de género en el acceso a la justicia; el tercero, el de la no violencia de género; y el cuarto, la capacitación. Obviamente la capacitación es un eje transversal a todos los demás, es el que nutre lo que se puede hacer en cada uno de estos otros ejes estratégicos. Yo no tengo tiempo de abordar el trabajo realizado en cada uno de estos ejes. Sí le puedo decir que hemos venido trabajando en cada uno de ellos, y ustedes pueden revisar en la página web de la Secretaría, están los estudios, los proyectos y las actividades. Les puedo mencionar en todo caso algunos de ellos que resultan interesantes igual, aunque no absolutamente acordes con lo que ahora estamos analizando, pero por ejemplo un tema que analiza las dificultades para acceder a puestos a cargos de alta dirección o a los cargos de mayor responsabilidad, al cual nos referimos o abordamos el 8 de marzo en este mismo foro. También hemos desarrollado manuales de lenguaje inclusivo y un estudio que ha sido recientemente aprobado, que tiene que ver efectivamente con el acceso a la justicia de las mujeres usuarias del Poder Judicial y víctimas de violencia de género, en base al cual estamos desarrollando algunas líneas de acción. Yo me quiero detener básicamente en dos aspectos, en dos de esos ejes estratégicos que se vinculan con el tema que estamos aquí tratando. Uno es el eje de enfoque
de género en el acceso a la justicia, y el otro es el de efectivamente no violencia de género, pero en la línea de interna, en la línea de la violencia al interior del espacio laboral. En el eje de enfoque de género, a mi juicio es el que resulta en el fondo más desafiante, porque apunta a desarrollar acciones tendientes a lograr que magistrados y magistradas en el ejercicio de la función jurisdiccional, o sea, al conocer y resolver los casos que se le presentan, visibilice las barreras que dificultan o impiden el ejercicio igualitario de sus derechos y sean capaces de interpretar y aplicar el derecho de una manera diferenciada que les permita un efectivo acceso a la justicia. Aquí es donde sabemos el papel que juegan los roles y los estereotipos de género, que actúan como verdaderas vendas cognitivas que impiden ver de manera integral y desprejuiciada el caso que deben juzgar. Como apreciarán, este es un desafío mayor, porque si bien la perspectiva de género al juzgar es una herramienta de análisis, una herramienta metodológica de análisis, de todas maneras la magistratura debe reflexionar y conocer los efectos que tiene en nuestra cotidianeidad, algo que aquí ya alguien decía, la construcción social y simbólica de los géneros, y entender cómo ello impacta en nuestro modo de ver y sentir la realidad en la tarea de impartir justicia. Es decir, hay aspectos culturales profundos que llevan magistrados y magistradas que tiñen la forma de ver la realidad, y con esa concepción es como se acercan y se aproximan a un caso. Por lo tanto, claro, yo puedo incorporar perspectiva de género, utilizar la herramienta, pero si yo no me he transformado en el sentido de poder percibir la realidad con esos otros ojos, entonces no va a resultar. Por eso es que se imbrican ambas cosas. Para lograr este objetivo, la política prevé la elaboración de instrumentos como guías, protocolos, no vinculantes, desde luego, pero que le faciliten este trabajo a magistrados y magistradas, tarea a la que se ha abocado la Secretaría Técnica de Igualdad de Género, generando como primera aproximación, y en el marco de un convenio de cooperación con Eurosocial, y la asistencia de 2 expertas colombianas que trabajaron codo a codo con nosotros, se construyó lo que hemos llamado un cuaderno de buenas prácticas para fallar con perspectiva de género, que contiene un muy interesante marco teórico, una recopilación de jurisprudencia de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero lo central para lo que nos interesa es una matriz de análisis que pretende acompañar a los magistrados y magistradas a resolver los casos que son sometidos a su conocimiento. Y entonces, ¿qué hace esa matriz de análisis? Destaca los pasos o los momentos en que resulta necesario reflexionar sobre aspectos relevantes para incorporar la perspectiva de género. Entonces, partiendo por examinar el contexto, luego las eventuales categorías sospechosas o la existencia de estereotipos y sesgos de género, ya sea en las alegaciones de las partes, ya sea en los elementos probatorios, ya sea en la valoración que se haga de la prueba. Evaluar la normativa nacional e internacional y, obviamente, el razonamiento probatorio y la argumentación con que se funda la decisión. Al cuaderno de buenas prácticas que hemos aprobado o realizado en el último tiempo, se han sumado otras iniciativas como concursos de sentencias que contengan un enfoque de género. Vamos a realizar la segunda versión a fines de este año, y la elaboración o publicación de un repertorio de sentencias que abordan desde esta perspectiva distintos temas o derechos de las mujeres y de grupos de la diversidad sexual. ¿Con qué fin? Con el fin de poner sobre la mesa los primeros avances e intentos de los jueces y juezas para estimularlos a que busquen la manera de hacerlo, o sea, cómo lo han hecho sus pares, cómo en el fondo se han tirado a la piscina, en definitiva. Ahora, en la evolución de este proceso, efectivamente se han ido levantando preguntas que evidencian la necesidad de generar mayor conocimiento y reflexión sobre cuestiones que inicialmente se podían resolver intuitivamente. Hemos advertido, por ejemplo, y aquí ya se ha dicho, que es un tema crucial, reflexionar en mayor profundidad sobre el razonamiento probatorio, instancia en que se juegan aspectos trascendentes para juzgar con perspectiva de género, tanto a la hora de la inclusión de la prueba como en su valoración, particularmente porque bajo el ropaje de las máximas de la experiencia, que todos sabemos que es una regla que forma parte de los sistemas de valoración de prueba no tasada, de lo que se llama la sana crítica, suelen enmascararse estereotipos y generalizaciones que no corresponden a la realidad del caso, lo que genera una cuestión importante, lo que genera la necesidad de usar otros modelos acordes al tipo de conflictos en que se presentan las desigualdades de género. Yo creo que es un buen ejemplo de una cuestión que ha estado presente en el abordaje de la política, y es la necesidad de buscar fórmulas creativas y novedosas de capacitación de la judicatura. Yo aquí quiero transmitirles la opinión de que para mi gusto, digamos, la capacitación es clave.
Y requiere, ojo, un diálogo permanente entre la judicatura, entre quienes ejercen la jurisdicción y la academia, porque esa es una forma de posibilitar también la construcción de respuestas que la dogmática tradicional en el fondo no había venido desarrollando, pero que a la luz de este nuevo paradigma o de estos nuevos parámetros, efectivamente tiene necesariamente que ayudar en la argumentación de los fallos. La Secretaría Técnica de Género ha estado llevando a cabo una coordinación muy estrecha con la Academia Judicial en el marco de la política. La política, en el fondo, ha previsto la posibilidad de ofrecer en la malla de ofrecer a la Academia Judicial alternativas para mejorar y ampliar su malla curricular, y efectivamente se ha llegado a una conclusión que yo se las transmito, y es que el desafío no es solo incrementar cursos temáticos, sino la transversalización de la perspectiva en toda la malla curricular y desarrollar talleres que fortalezcan esto que venimos hablando, fundamentalmente argumentación, razonamiento probatorio, con este enfoque. Yo no puedo dejar de advertir que en este eje estratégico tenemos que lidiar con el temor o creencia de que juzgar con perspectiva de género podría afectar la imparcialidad e independencia de jueces y juezas para fallar, cuando es todo lo contrario, como sabemos, ¿verdad? Pero aunque esto no es explícito, considero que es una suerte de resistencia que existe todavía en muchas personas, por lo que el desafío permanente es convocar, es mostrar de qué se trata, relevar las buenas prácticas, generar conocimiento, sensibilizar. La idea es persuadir, ese creo es el norte en definitiva. Y destaco entonces, por último, para avanzar, el abordaje de una línea de acción desarrollada al alero del eje estratégico de no violencia de género, que ha sido particularmente significativa en el contexto de la política y que mira el ámbito interno y que, como ya les anuncié, se refiere al tratamiento del acoso sexual al interior del Poder Judicial. Este también es un día en que tenemos que preguntarnos cómo afectan las conductas de acoso sexual a las personas que trabajan dentro de la institución y cómo el acoso sexual es una manifestación severa de violencia de género también. Desde la perspectiva de género, en el fondo el acoso sexual no tenemos que olvidar que se inscribe en un entramado de relaciones donde existe un desequilibrio de poder entre las personas, desfavorable y con mayor impacto sobre las mujeres, lo que unido a las dificultades de prueba obstaculiza la denuncia por parte de la persona afectada. Aquí se da todo lo que estaba contándonos Romina y lo que antes dijeron las otras expositoras en el sentido de las posibilidades de que las mujeres que denuncian el acoso sexual terminen siendo sojuzgadas por su propio comportamiento y se transformen en culpables de esos hechos de acoso sexual. En el fondo, el acoso sexual, por desgracia, existe no solo en nuestra institución como una práctica extendida pero oculta, la cual produce graves consecuencias en la integridad, salud, condiciones laborales y desarrollo profesional de las personas acosadas. Por lo tanto, luego de esos hallazgos del estudio y diagnóstico que yo les referí antes, se consideró urgente poner el foco en esta problemática y se impulsaron acciones en distintos ámbitos. El primero de sensibilización, orientado a generar una conversación al interior de nuestra comunidad sobre el significado de esas conductas, sus límites, sus efectos. Hicimos una campaña comunicacional inédita que acuñó una pregunta simple pero punzante, que al día de hoy todos recuerdan, aunque han pasado los años, pero fue notable porque ponía distintos casos y la cuña era: ¿acaso es acoso? ¿Acaso hoy día en los pendones y la gente recuerda con mucha claridad porque pegó muy fuerte y en el fondo generó una discusión respecto a cuáles eran los límites y cómo en el fondo eso era una conducta que no era tolerable. Hicimos en un segundo ámbito normativo, elaboramos un protocolo para regular la denuncia, investigación y sanción del acoso sexual, que fue aprobado por la Corte Suprema y al alero del cual hoy día se tramitan las denuncias por acoso sexual, del cual yo quiero destacar básicamente que contiene un compromiso explícito de las máximas autoridades de la Corte chilena de trabajar para erradicar estas conductas de los espacios laborales, consideradas como una forma inaceptable de violencia de género. Y también incorporamos una serie de innovaciones al procedimiento de investigación administrativa. El tercer ámbito fue el referido a la capacitación de las personas instructoras, cuestión que, como imaginarán, está en permanente desarrollo. Actualmente hemos puesto a disposición de la ciudadanía en la página web de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, ustedes lo pueden después revisar, información relevante respecto al tratamiento de las investigaciones disciplinarias por denuncias de acoso, estadísticas derivadas del registro de denuncias que mantiene la Secretaría y la publicación de los fallos firmes pero emitidos en las investigaciones
disciplinarias por denuncias de acoso al interior del Poder Judicial. ¿Con qué objetivo? Un objetivo pedagógico, que en el fondo las personas integrantes del Poder Judicial conozcan cómo se está enfrentando y efectivamente también entiendan lo nocivo que resulta esa conducta y se pueda profundizar en el razonamiento aplicado por los órganos decisores. Queda, sin embargo, mucho por hacer en este ámbito. La tarea es gigantesca porque implica, a fin de cuentas, un cambio cultural. Y eso significa que, con todo lo que yo les he dicho, que me siento muy orgullosa por estas líneas de acción comunicacionales, normativas, de capacitación, etcétera, muchas veces las víctimas no obtienen satisfacción respecto de las investigaciones por acoso, porque la decisión de alguna manera demuestra una no comprensión total del fenómeno, porque siguen siendo conductas normalizadas, o porque las sanciones impuestas quedan chicas frente a las expectativas de la víctima. Los desafíos que se plantean apuntan a ir perfeccionando, y aquí también han salido estos mecanismos de atención a las víctimas, evitar su revictimización durante el proceso y desarrollar acciones de prevención e información de los derechos de las potenciales personas afectadas. Además, debemos hacer un ejercicio reflexivo en relación a las medidas de reparación más adecuadas que pueden y deben ser establecidas al resolver los casos de acoso respecto de aquellas personas que se han visto afectadas por este tipo de conductas en la institución. Hay un último punto que yo quisiera destacar, porque la pregunta fue, de alguna manera, cómo ha sido el abordaje de una política de género dentro de la Administración de Justicia. Y es que la política se hace cargo de la importancia del trabajo interinstitucional entre los diferentes actores del sistema de Administración de Justicia, o sea, Ministerio Público, Defensoría Penal fundamentalmente, porque se asume que la incorporación de la perspectiva de género para asegurar el acceso a la justicia no es tarea exclusiva del Poder Judicial, sino que exige que todos los intervinientes, yo llamo todas las patas de la mesa, hablen un mismo lenguaje. Apunten en la misma dirección, aunque obviamente respetando el rol y la función que cada una de esas instituciones tiene. De otro modo, yo sostengo que no es posible. Hoy día puedo contarles con bastante orgullo que hicimos la celebración que hubo a nivel interno en el Poder Judicial, no la celebración, la conmemoración de esta fecha, fue hecha de forma mancomunada con el Ministerio Público, con la Defensoría, y lo que tratamos de formular fue distintas formas de violencia en distintos ámbitos en los que trabajan las instituciones. Entonces vimos violencias de género de mujeres privadas de libertad, violencias de género de grupos de la diversidad sexual, violencias de género de personas con discapacidad. Abordamos el tema de la interseccionalidad. Bueno, para finalizar, y resumiendo, de algún modo la experiencia regional, me referí fundamentalmente a la experiencia de la cumbre, y lo que nosotros hemos ido desarrollando al interior del Poder Judicial, nos ha demostrado, uno, que es vital contar con un marco normativo e institucional robusto para incorporar la perspectiva de género en la Administración de Justicia, con ejes de trabajo y líneas de acción concretas que sean posibles de seguimiento, monitoreo y evaluación. En esta misma línea, la mirada tiene que ser doble, tanto hacia lo interno de la institución, que es lo que yo he tratado de explicar, como a lo externo, al acceso a la justicia. Y estas miradas deben ser complementarias y deben potenciarse. Todo lo anterior, sin embargo, no es suficiente por sí solo, ya que las resistencias son culturales, son profundas, y en la región además hemos visto que se produce una suerte de comportamiento pendular a un periodo de importantes avances que nos ha reflejado, por ejemplo, Luz Patricia, en que han avanzado las legislaciones y las normativas, puede seguir un periodo de impactantes retrocesos. Por ello, la tarea es permanente y, como he dicho, tiene que ver con una actitud positiva de promoción del cambio que sea transversal, que esté liderada por la más alta jerarquía, no es menor. La Corte Suprema de Chile aprobó la política de género, pero debe ser capaz de permear a toda la institución hasta llegar a las personas que lo componen, como acciones coordinadas mirando el sistema de justicia como un todo a través de la implementación de estrategias que en el fondo vayan en la línea, lo que les decía antes, de persuadir, explicar, sensibilizar, capacitar, formar, y además con acciones basadas en evidencia, datos, estudios, o sea, uno de los ejes una de las áreas de trabajo de la Secretaría Técnica es la de estudio, que logran en el fondo levantar información para orientar después las líneas de trabajo, generando entonces conocimiento, herramientas y destacando las buenas prácticas, entre otras cuestiones. Eso sería. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido exponer en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Me dicen que Natalia cuentan con poco tiempo a partir de ahora.
Entonces le voy a dar la palabra para que nos hable de los estereotipos de género en el ámbito del ejercicio penal. Es Natalia Gerardi. Voy a prescindir de su amplio currículum y voy a decir simplemente que es la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, abogada y docente universitaria argentina. Adelante, Natalia. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la invitación. Mil disculpas, pero tengo otro compromiso también posterior. Yo quería compartir algunas ideas en torno a la obligación de ejercer la profesión jurídica con una perspectiva de género. Hemos escuchado ya a distinguidas panelistas explorar el sentido y el alcance de la obligación de los estados de administrar justicia desde una perspectiva de género, los estándares internacionales que se aplican en torno a los diferentes momentos de la investigación de las vulneraciones de derechos que impactan en las mujeres y en las desigualdades de género. Ahora, la profesión jurídica también debe ejercerse desde una perspectiva de género en todos los ámbitos del derecho. Por supuesto, muy especialmente en los casos en que se asume la defensa de personas imputadas en un caso de violencia hacia la mujer, pero no solo en ese área. La perspectiva de género tiene que aplicarse a lo largo de todas las etapas de un proceso judicial, porque la persistencia de esos estereotipos de género a la hora de llevar adelante procedimientos, ya sea que se trate de juzgar, de impulsar la acción desde la fiscalía o el ejercicio de la defensa, lo que hace es obstaculizar el acceso a la justicia de las mujeres. Sean ellas actoras o demandadas, esos estereotipos operan creando y permitiendo situaciones de discriminación basadas en preconceptos estigmatizantes. Quienes ejercemos la profesión jurídica desde diferentes ámbitos somos parte y contribuimos a las prácticas jurídicas que finalmente se consolidan en la adjudicación, en la emisión de la sentencia. ¿Cómo integrar el trabajo de la profesión jurídica de abogadas, de abogados en ese marco? Bueno, hay estándares internacionales y también nacionales que informan ese proceso, cómo debe garantizarse el acceso a la justicia de las mujeres. En su recomendación general 33, el Comité de la CEDAW dice que jueces, magistrados y árbitros no son los únicos agentes del sistema de justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereotipos, sino que los fiscales, encargados de hacer cumplir la ley, y otros agentes suelen permitir que estereotipos influyan en las investigaciones y los juicios, especialmente en casos de violencia basada en género, y dejan que esos estereotipos socaven las denuncias de las víctimas y sobrevivientes, y al mismo tiempo apoyan las defensas presentadas por el supuesto perpetrador. Estereotipos que están presentes en todas las fases de investigación, del juicio, y por último, influyen en la sentencia, dice la recomendación 33 del Comité de la CEDAW. En Argentina, como señalaba Luz Patricia más temprano, es uno de los países que avanzó en esas leyes de segunda generación que brindan un marco normativo integral para abordar las violencias más allá de la violencia doméstica o en las parejas. Nuestra Ley Integral de Protección de Violencias establece que las mujeres tienen derecho a recibir un trato respetuoso, evitando toda conducta u omisión que produzca revictimización. Para las varones y mujeres que son parte del Poder Judicial o de las defensorías públicas o fiscalías, hay normas y reglas específicas que regulan el ejercicio de su función. Pero para quienes ejercen la profesión jurídica de manera privada o individual o dentro de instituciones fuera de los ámbitos de administración de justicia, esas normas están ubicadas en las normas de ética profesional, que por lo menos en Argentina son de orden local, son las provincias o los colegios de abogados y abogadas que regulan los deberes éticos de la profesión. Por ejemplo, el Código de Ética vigente en la Ciudad de Buenos Aires establece que es consustancial al ejercicio de la abogacía la defensa de los derechos humanos, entendidos como la unidad inescindible de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, conforme los contenidos de la Constitución y las declaraciones, cartas, pactos y tratados internacionales ratificados por la Argentina. En la provincia de Córdoba, que es la provincia que tiene la universidad más antigua de la Argentina, la ley que regula el ejercicio de la abogacía establece que será considerada una falta excederse en las necesidades de la defensa formulando juicios o términos ofensivos a la dignidad del colega adversario o que importen violencia impropia o vejación a la parte contraria, a magistrados o funcionarios. Como hemos escuchado en las presentaciones anteriores, esta práctica argumentativa implícita en el ejercicio de la adjudicación de un caso requiere más que solamente la cita de fuentes normativas reconocidas o con prestigio en materia de igualdad de género.
Juzgar con perspectiva de género requiere un ejercicio riguroso por parte de toda la comunidad jurídica en las distintas funciones que ocupan, incluyendo la profesión jurídica, en todos los espacios, para avanzar en distintas etapas del proceso y finalmente justificar adecuadamente las decisiones que se adopten a lo largo del proceso y que terminan de plasmarse en una sentencia. Quería contarles algunos casos recientes de Argentina, de tribunales inferiores, y en todos los casos son sentencias emitidas por mujeres, en línea con lo que usted mencionaba, Presidenta, más temprano, de que no es casual que más mujeres en espacios de justicia no son las únicas que transforman desde una perspectiva de género el ámbito de justicia, pero sin duda han tenido y siguen teniendo protagonismo en ello. Algunos casos recientes difundidos en Argentina dieron cuenta del deber de juezas y jueces de velar porque se respeten los derechos de las mujeres en los procesos judiciales sin discriminación, evitando que la tolerancia o la aceptación de vulneraciones de derechos suponga un hecho de violencia institucional por parte del propio Poder Judicial. Así, se realizaron llamados de atención a profesionales del derecho que utilizaron estereotipos y expresiones estigmatizantes, se ordenó su capacitación en perspectiva de género, tanto en el marco de procesos civiles y penales. Les doy algunos brevísimos ejemplos. En Córdoba se ordenó a un abogado que participe en espacios de formación sobre perspectiva de género bajo apercibimiento de remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados correspondiente. En otra provincia, La Pampa, una jueza expresó su rechazo a la estrategia argumental planteada por los abogados de la parte demandada, ordenando que los letrados patrocinantes se ajusten su intervención y asesoramiento a la normativa consagrada por la ley Micaela, que es esta ley aplicable en a todos los espacios de la función pública en Argentina, en todos los poderes de Estado, que les obliga a tomar una capacitación en perspectiva de género. Entonces les insta a los representantes de la parte demandada que ajusten su intervención a los principios establecidos por la ley Micaela y en consecuencia que realicen la capacitación en género solicitada por el Colegio de Abogados y Procuradores al Superior Tribunal de Justicia de esa provincia en La Pampa. En un caso penal, en otra jurisdicción, la sentencia condenatoria por un delito de abuso sexual de una niña, la jueza llamó la atención del abogado defensor del imputado por haber sostenido una defensa basada en estereotipos de género. Dice la jueza: el derecho a ejercer la defensa no implica el derecho a sostener cualquier afirmación como argumento válido. Además sostuvo que los prejuicios y estereotipos en este tipo de casos deben evitarse, no solo porque colocan a las víctimas en un lugar de revictimización, sino también, y quizá más importante, si esto se piensa desde el ejercicio de la defensa técnica, dice la jueza, porque nada suman a un buen argumento en favor de la persona acusada. Esa sentencia recomendó a la defensa evitar este tipo de planteos que nos colocan una y otra vez en el terreno del prejuicio más que en el del litigio. Entonces, como decía, claramente no son solo las mujeres las que transformamos la sociedad y también el espacio y el sistema de administración de justicia, pero sin duda su presencia, su participación activa, su liderazgo, sigue siendo fundamental para impulsar los cambios desde el interior del propio sistema de administración de justicia. Tomando en consideración estos antecedentes y la verificación de las reiteradas faltas éticas de parte de la profesión jurídica, desde el equipo del área justicia de ELA, la organización que yo dirijo, hemos desarrollado una serie de recomendaciones para promover algunos lineamientos éticos para el ejercicio de la profesión, tanto en las defensas, tanto en la práctica de defensa, como en el patrocinio jurídico en juicio, a fin de evitar la vulneración de derechos de las mujeres y su revictimización en los procesos. Son 5 recomendaciones que les voy a resumir en la siguiente manera. 1, evitar construir una defensa basada en estereotipos de género. Evitar que las líneas argumentales encuentren sustento en la reproducción de estereotipos de género que resultan perjudiciales para las mujeres y que carecen de base fáctica. No enfocar la defensa en comportamientos posteriores, por ejemplo, al hecho, enfocadas en comportamientos esperables o deseables por parte de las mujeres, porque eso solamente sirve para estigmatizar y perpetuar los estereotipos de la buena o de la mala víctima. En segundo lugar, evitar incurrir en construcciones sociales estigmatizantes. La aplicación de estereotipos como los de la buena madre, la buena esposa, la mujer honesta, la mujer fabuladora por oposición, entre otros,
operan creando situaciones de discriminación en los procesos judiciales que después tienen efectos dañinos para las mujeres y que pueden configurar, por su mismo uso, situaciones de violencia institucional de acuerdo con nuestra propia ley de protección integral frente a todas las formas de violencia. En tercer lugar, contar con formación en temas de género. Como mencionaba recién, la ley Micaela, que se sancionó para todos y todas las personas que ejercen función pública y que son empleados y empleadas del Estado, en todos los poderes del Estado, en todos los niveles y jurisdicciones, puede extenderse a la profesión jurídica. Es un deber de toda profesional del derecho conocer las normas que hacen el ejercicio de nuestra profesión, y eso incluye la obligación de conocer los estándares internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad de género. En esa línea va también algunos de los aspectos de la Recomendación General 33 del Comité CEDAW. En cuarto lugar, procurar un trato digno y respetar a las víctimas y a sus familias, evitar incurrir en sensacionalismos que conllevan solamente a su sobreexposición de ellas, de sus vidas íntimas, y la obligación de respetar el deber de confidencialidad respecto de la vida privada. Quinto, y por último, realizar el control probatorio con seriedad y responsabilidad, teniendo presentes las asimetrías de género existentes en cada caso, es decir, no promover conclusiones basadas en preconceptos estigmatizantes, ni reemplazar la investigación, la argumentación y el razonamiento probatorio por estereotipos de género. Claramente el ejercicio de aplicar una perspectiva de género en la justicia se funda en dos grandes premisas. Por un lado, reconocer los límites de los métodos tradicionales de interpretación y aplicación del derecho. Eso en línea con lo que decía la magistrada de Chile recién, la importancia de vincular la administración de justicia con la academia, tomando la decisión de incorporar otros métodos, una mirada interdisciplinaria y herramientas que permitan el cuestionamiento de la situación de desigualdad estructural preexistente. Y por otro lado, también se funda en la obligación de incorporar el desarrollo teórico, conceptual y metodológico elaborado desde los feminismos, y en particular el feminismo jurídico, la jurisprudencia constitucional e internacional en materia de igualdad. Se trata finalmente de partir del análisis de las desigualdades existentes, como decía Leticia Bonifaz al principio. Partimos de la situación de discriminación, de las injusticias fundadas en las categorías de sexo y género, y atravesadas por otros factores constitutivos de las interseccionalidades que impactan de distintas maneras por motivos de discapacidad, raza, lugar de residencia, situación de migración. A todo eso debemos comprometernos a contribuir también desde la profesión jurídica, como sea que la ejerzamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Ojalá nos puedas acompañar un ratito más, porque las exposiciones que ustedes han hecho son muy ricas y muy sugerentes. No tendremos muchísimo tiempo, lamentablemente, para explorarlas, pero sí nos han puesto de manifiesto cómo los estereotipos de género han permeado la administración y permean la administración de justicia desde muy diferentes perspectivas. Incluso ahora, ya al final, con la exposición de Natalia, como desde la defensa, desde los abogados, esta perspectiva de género impacta la actividad judicial, y eso es muy importante porque siempre lo estamos viendo desde la perspectiva de la administración de justicia, de los operadores jurídicos en la administración de justicia. Pero todos ustedes han tocado temas realmente trascendentales para lo que hemos hecho y lo que falta por hacer. Yo les diría que después de unas negociaciones no muy pacíficas, pero que finalmente gané, podemos extendernos un poquito más, y entonces les ofrezco la posibilidad de que hagan un comentario general o alguna argumentación sobre lo que escuchamos de 2-3 minutos cada una de ustedes, para terminar de redondear ideas que son muy importantes. Le pregunto a Leticia. No, perdóname, Leticia, voy a comenzar por Natalia, que es la que anda muy apurada. Entonces, Natalia. No, muchas gracias. Me disculpo, yo traté de incorporar comentarios a sus intervenciones en la mía. Creo que el trabajo desde el Poder Judicial efectivamente tiene dos partes, hacia adentro y hacia afuera, y ambos son fundamentales. Y hay 2 o 3
criterios básicos que han mencionado ustedes anteriormente, que me parecen fundamentales. Uno es el compromiso desde las máximas jerarquías. Dos, el involucramiento de todas las personas que integran el Poder Judicial y no solamente dejar a las mujeres en el liderazgo, que es imprescindible, pero que no alcanza, ¿no? Y ustedes lo saben porque ustedes trabajan en esos espacios donde necesitan las alianzas, y son importantes las alianzas también con los varones que tienen, no digo yo, no es que tienen la gracia de decidirse a aplicar la perspectiva de género, tienen la obligación legal de hacerlo, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista el trabajo hacia adentro y hacia afuera del Poder Judicial creo que es fundamental. Y finalmente diría, porque creo también en el valor de las capacitaciones y sostengo la importancia de la capacitación y la formación, el espacio de reflexión constante, también creo en la importancia de evaluar el impacto de esas capacitaciones. Desde ELA trabajamos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina, la Oficina de la Mujer, que dirigió hasta hace muy poquito la doctora Hayton, en una evaluación de impacto de las capacitaciones que desde allí desarrollaron desde hace mucho tiempo, antes incluso de que fueran obligatorias por aplicación de la ley Micaela. Evaluar en qué medida esas capacitaciones realmente transforman las prácticas judiciales y las prácticas de la política pública en general, ahora que hay capacitaciones en Argentina en todos los poderes de Estado. Creo que esa es una práctica que es importante incorporar. No solamente brindar los conocimientos, generar esos espacios de reflexión y capacitación, sino volver sobre ellos un poco de tiempo después y evaluar qué impacto tuvieron, en qué medida lograron el objetivo, que es transformar las prácticas problemáticas en la Administración de Justicia y en todos los ámbitos de intervención estatal. Les voy a dejar en el chat un par de links sobre eso para quien tenga interés. Nuevamente, muchas gracias y mis disculpas que me voy a tener que retirar antes. Muchas gracias, Natalia. Leticia, ¿quisieras hacer un comentario? Claro que sí. Pues realmente ha sido muy enriquecedor este foro. Hemos escuchado distintas posiciones y yo creo que esto, con lo que está cerrando Natalia, de la importancia no solo de capacitarse, sino de evaluar las capacitaciones, y de lo que acabas de decir en el sentido de que no solo es dentro de la Administración de Justicia, sino de los operadores jurídicos, yo creo que nos está faltando trabajar todavía desde antes, desde las escuelas, desde las universidades, porque si ven, los temas de derechos humanos y el tema de género llegó como para anexarse como algo separado y no está logrando la transversalidad. Hay que ver a fondo cómo se enseña el derecho familiar con perspectiva de género, pero desde las universidades, porque estamos capacitando jueces tal vez demasiado tarde. Y es mucho más fácil que la gente que todavía está en etapa de formación en las universidades tenga más fácil esta conciencia de dónde están los estereotipos de los que estamos hablando. Y quiero cerrar con el tema que a mí me ha interesado mucho en los últimos años, que ha sido el tema del mundo rural, de las mujeres rurales y de las mujeres indígenas, porque ellas difícilmente han tenido acceso a la justicia y porque ellas además se enfrentan muchas veces a otro sistema alternativo de administración de justicia que es también profundamente machista y profundamente discriminador. Entonces, no siempre vemos ese mundo y yo creo que debemos recordarlo porque cualquier incidencia que tengamos en la administración de justicia institucionalizada, digámoslo así, no necesariamente impacta en esto que es el día a día de muchas mujeres del medio rural, y yo nada más cerraría haciendo un llamado para que también las veamos a ellas. Muchas gracias. Claro que sí, Leticia, muchísimas gracias. ¿Qué se me hizo Luz Patricia? Aquí está Luz Patricia. ¿Algún comentario final? Sí, gracias, Presidenta. Bueno, dos cosas. En mi intervención previa comentaba sobre cómo hemos avanzado en legislación para sancionar la violencia contra las mujeres en la región. Me quedaba en el tintero cómo hay algunas leyes que todavía tenemos que modificar y tienen que ver no con leyes que sancionan la violencia, sino con leyes que regulan las relaciones de desigualdades de poder. Y ahí una de las principales leyes que tenemos que revisar son las leyes civiles, que todavía en todo lo que tiene que ver con matrimonio y uniones de hecho, divorcio, patria potestad y asignación alimentaria, siguen teniendo una construcción social
de subordinación de género muy profunda y que marca y reproduce esto que hemos venido diciendo y que profundiza además esa percepción de toda una generación de relaciones desiguales de poder como relaciones naturalizadas o del deber ser de las relaciones de poder. De la misma manera, la legislación penal y procesal penal vinculada con todo lo que tiene que ver con las representaciones de las mujeres y el acceso a la justicia. Y por último, coincidiendo con Natalia y con Leticia, creo que hay todo un tema de interseccionalidad, las mujeres con discapacidad, así como las mujeres indígenas también, las mujeres afrodescendientes, las mujeres, digamos, que se encuentran en una situación, digamos, donde no son la mayoría, necesitan también ser identificadas porque se cruza no solo el tema de los estereotipos de género, sino que se le asignan diferentes estereotipos, además de los de género, por el hecho de ser una mujer con discapacidad o una mujer indígena o una mujer rural, etcétera, etcétera. Y por último, una de las decisiones que yo siempre utilizo para hablar de estereotipos de género también es la decisión de Fornerón e hija contra Argentina, porque en el caso Fornerón es a un hombre al que se le asigna, al que se le despoja de su posibilidad de ser padre, porque era un padre soltero, asignándosele a la idea de familia, a la idea de maternidad, toda una cantidad de estereotipos de género que siguen de manera profunda en todas nuestras sociedades. Así que bueno, especialmente agradecer, por último, señora presidenta, su presidencia. Su presidencia ha permitido que las mujeres tengamos mucha esperanza. Ha avanzado muchísimo en decisiones la Corte con una perspectiva de género y con una perspectiva progresista. Usted ha permitido que se toquen temas complejos y pueden haber personas que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero en los que todas estamos de acuerdo es que en el avance de los derechos humanos de las mujeres tienen que agradecer en esta región la amplitud con la que el liderazgo que usted ha llevado adelante, la Corte, ha venido decidiendo importantísimos casos sobre violencia contra las mujeres, importantísimos casos que abren una mirada más allá de la violencia, si bien seguimos trabajando en violencia sexual, que es como el gran tema que llega al sistema. Esperamos que usted abrió para discapacidad, abrió para educación, abrió muchas discusiones que son relevantes, que seguimos teniendo en la región y que seguiremos dando también, pero que desde luego nos ha permitido a todas pues tener muchísima esperanza. Así que además quiero especialmente agradecer su presidencia, señora presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida amiga. Acordémonos siempre que es trabajo de equipo, ¿verdad? Una sola de nosotras no puede hacer. Tenemos que ser entre todas. Andrea, ¿quisieras hacer muchísimas gracias, querida. ¿Quisieras hacer algún comentario? Gracias, presidenta. Muy breve. En realidad me ha gustado mucho cómo lo que ha aportado cada uno se ha ido como complementando y en una sintonía muy, muy, muy grande. O sea, a mí, por ejemplo, los ejemplos que trajo Argentina y la visión de cómo incorporar a los litigantes en una misma obligación de tener una perspectiva de género, me parece vital, porque yo hablaba de la necesidad de la cooperación interinstitucional, pero pensaba en lo público, ¿verdad? El Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, que es con quien nosotros nos hemos tratado de relacionar, pero es muy interesante cómo Argentina, que en muchas cosas siempre va a la vanguardia, yo siempre no deja sorprenderme a través de la ley Micaela, logra hacer obligatoria, en el fondo, la formación para todos los que litiguen en los tribunales y que tengan que tener esa orientación. O sea, a mí me parece que cierra bastante el círculo y nos permite avanzar para lograr el objetivo. Creo además que aquí ha quedado como patente la necesidad de la capacitación desde la educación desde el inicio, pero también la formación de jueces y juezas y lo imbricado que está con el mundo académico, con los profesionales que tienen que ayudar a manejar nuevos conceptos respecto a materias tan importantes como razonamiento probatorio. Yo creo que aquí también ha salido, es fundamental,
en el razonamiento probatorio se juegan cosas trascendentales que dicen relación con los estereotipos que se enmascaran, como yo decía, y en definitiva creo que eso efectivamente hay que estudiarlo y trabajarlo mejor, porque los sistemas procesales penales efectivamente están basados digamos, en el imputado, en la presunción de inocencia, en la posibilidad, digamos, de reforzar todo aquello, y siempre aparecería como que la opción por levantar los derechos de las mujeres desestabiliza ese entramado, y eso es lo que me parece que con la capacitación, con el estudio acerca de el razonamiento probatorio, eso se podría ir corrigiendo. Yo no tengo más que agradecer también. Creo que si bien se ha avanzado, como dijo Leticia, en el ámbito normativo, y por lo tanto el foco está en el acceso a la justicia y en la forma en que los jueces imparten justicia, creo que también hay que seguir, porque no todos los países estamos teniendo diseños normativos adecuados. Por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros tenemos un sistema dual, que no conversa tanto entre la violencia intrafamiliar y el maltrato habitual y los delitos que se conocen en sede penal, y nos hace falta una ley de violencia integral como la que tienen en general otros países. Por lo tanto, hay que avanzar en seguir perfeccionando la legislación y al mismo tiempo incorporando la perspectiva de género dentro del Poder Judicial, dentro de la Administración de Justicia. Eso, nada más, Presidenta. Sí, muy puntual. Solo quería destacar la sinergia entre los estándares desarrollados en el sistema universal y en el sistema interamericano, y creo que ha sido muy rica esta mesa también para ver cómo eso se traduce en las políticas públicas, en las políticas judiciales, en medidas concretas, y hubo propuestas creo que muy interesantes de cómo podemos seguir avanzando en la erradicación de los estereotipos de género, y creo que eso también nos muestra de alguna forma este diálogo multinivel y cómo esos estándares fijados a nivel universal e interamericano tienen una eficacia interna, y creo que eso ha sido como parte de la riqueza de esta mesa, y les agradecemos a todas las panelistas también por esos aportes. Gracias, Romy. Sí, indudablemente ha sido una mesa muy enriquecedora, precisamente por los diferentes análisis que desde diferentes perspectivas han planteado nuestras amigas, y que en el fondo tienen que ver con lo mismo, con que las mujeres somos las víctimas. Somos las víctimas de la discriminación, somos las víctimas de la violencia, somos las víctimas de la subordinación. Perdónenme, ya casi como un chiste le cuento que a escala planetaria las cosas andan muy mal. Ayer leí que en Afganistán los talibanes prohibieron que pasaran películas donde salieran mujeres. Entonces, si queríamos tener un ejemplo de invisibilidad absoluta y total, de desaparición absoluta y total del género humano, ahí tenemos ese ejemplo, que ojalá no cunda, ¿verdad? Porque ustedes saben que no hay nada que cunda más que los malos ejemplos. Pero yo quería terminar agradeciéndoles de corazón a todas ustedes lo que ustedes han aportado, el trabajo que hacen y el que van a seguir haciendo. Un detalle nada más, oyéndolos a ustedes, oyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, llamar nada más la atención de que, Leticia, fíjate que en los casos que la Corte ha conocido, en los tiempos en que yo he estado ahí, las mujeres que llegan ahí, que han logrado llegar, que han tenido el acceso, gracias a ONGs, gracias sobre todo a la sociedad civil, que han podido llegar al sistema interamericano y que han podido llegar a la Corte, han sido mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, como las que nos han llegado de Brasil. Este caso que mencionaba Romy, de esta muchacha a la que mató un diputado, nos permitió echar una mirada de contexto sobre lo que pasa en Brasil con las muchachas y con las mujeres afro-brasileñas. Es decir, son de todos los sectores, de toda esa transversalidad a la que llamamos hoy. La chiquita que está en una escuela, la muchacha brasileña que va a buscar trabajo, la señora campesina,
la indígena, la muchacha que porque iba por la calle y un tipo la secuestró y la torturó de todas las formas imaginables durante 4 meses sin que la policía hiciera nada por investigar todas las deficiencias y todas, ustedes no me lo van a creer, o sí me lo van a creer porque lo conocen, tienen la misma perspectiva, es decir, no tienen perspectiva. Es de ahí desde donde la Corte ha hecho un trabajo muy grande, que no se limita solo, fíjense, y eso es muy importante, no se limita solo a los casos de violencia física o sexual o psicológica contra mujeres, sino en todos los casos, en todas las sentencias que hoy día trabaja la Corte, tiene que estar incorporada la perspectiva de género. Y ahí he contado con el apoyo invaluable de Romy para que no dejemos por fuera el examen desde la perspectiva, el examen del instrumento, de ver de qué manera diferente el abuso de los derechos humanos impacta a las mujeres y a los hombres. Y además es un trabajo que para nosotros en la Corte es muy importante porque recuerden, ustedes abogadas, lo que es el control de convencionalidad y cómo a través de ese control de convencionalidad tiene que llegar a Andrea ha trabajado mucho esto, a los tribunales nacionales, todas estas riquezas que la Corte ha aportado. Yo les quiero agradecer muchísimo que me hayan permitido conmemorar el 25 de noviembre del año 2021, que será el último que conmemore como presidenta de la Corte, pero no como luchadora por los derechos de los humanos de todos y de todas, sobre todo de todas. Hasta luego. Muchas gracias.